algunos de ustedes que se mm, me habrá hecho la cruz en el momento que le estoy ahora diciendo esto, pero lo cierto es que existen formas jóvenes de que ustedes logren hacer que sus queries ad hoc o sus queries cableadas sean tan rápidas como un procedimiento almacenado. Hay debates abiertos, y eso lo dije en el webcast pasado, hay debates abiertos sobre la utilización del queries ad hoc, en qué momento podemos nosotros utilizarlo, cuáles son las mejores prácticas para nosotros utilizarlo, lejos de lo que de repente suponía hace unos 4 o 5 años, este tema de queries ad hoc contra procedimientos almacenados. Entonces hay debates encendidos en la web donde hay muchísimos gurús de desarrollo, no solamente desarrollo.net, sino también desarrollo con temas de base de datos, donde unos y otros dan sus puntos de vista de por qué utilizar queries ad hoc, otros de por qué utilizar procedimientos almacenados. Personalmente utilizo procedimientos almacenados, vengo un poquito de la vieja escuela y siempre he estado utilizando procedimientos almacenados, tengo ya muchísimo tiempo y me cuesta a veces pasar el switch y regresar a los tiempos de la escuela, ¿no? Entonces cualquiera de las dos formas que ustedes lo utilicen, tomen en cuenta lo siguiente: si no utilizan buenas prácticas de programación, no importa que ustedes tengan un procedimiento almacenado, que seguramente ese procedimiento almacenado va a ser lento. Si ustedes tienen un procedimiento almacenado donde hacen un select asterisco from tabla 1, y tienen un query ad hoc donde dice select nombre, coma, apellido from tabla 1, seguramente, o yo les aseguro a ustedes que el query ad hoc, el query cableado que ustedes están escribiendo en su código va a ser muchísimo más rápido que su procedimiento almacenado. Entonces por allí ustedes pueden definir cualquiera de esas dos formas. Lo importante allí es que, bien sea con queries ad hoc o con procedimientos almacenados, utilicen parámetros, ¿ok? Utilicen parámetros, eso es una forma de, entre otras cosas, prevenir, junto con otras buenas prácticas, el tema relacionado con la inyección de SQL Server, la inyección del Transact SQL. Vamos entonces ya a comenzar, ¿no? Consultando datos. Como se lo dije en su momento, tenemos varias opciones. Tenemos las opciones de consultar los datos en línea a través de un data reader, ¿ok? Utilizando un data reader nosotros vamos a tener acceso de solo lectura y de movimiento hacia adelante de una tabla específica de una base de datos, ¿no? También es posible a través de un segundito, estoy abriendo por acá SQL Server, regreso acá. Ok, es posible obtener múltiples resultados. ¿Cómo es esto? Bueno, que yo puedo dentro de un data reader colocar el select, un select a la tabla 1, un select a la tabla 2, un select a la tabla 3, un select a la tabla 4, e irme moviendo dentro de esos resultados, esos resultsets, ¿ok? Tomando en cuenta que una vez que me posiciono en el siguiente conjunto de registros, no tengo posibilidades de regresar al registro anterior, al conjunto de registros anteriores, ¿ok? También tenemos la otra forma, ahorita vamos a ver todo esto en un demo, ¿no? Tenemos la otra forma, que es manejar datos offline. ¿Ok? A través, bien sea a través de un dataset, los objetos que forman parte de un dataset, como los data tables, tenemos la posibilidad de manejarlos también con un data view. ¿Ok? Los datos son almacenados en el cliente, tomen en cuenta esto cuando nosotros estamos trabajando con dataset, incluso por ejemplo cuando estamos hablando en temas web. Tenemos múltiples orígenes de datos, múltiples criterios de filtrado y ordenación, o sea, podemos manejarlo de una manera mucho más sencilla que si lo hacemos con un data reader, para tener la visibilidad de los cambios que se realicen dentro de un dataset. Una vez que nosotros estamos consultando y colocamos los datos del lado del cliente, todos los cambios que el cliente, que el usuario vaya a estar realizando, van a estar locales, es decir, van a estar en esa máquina hasta que el usuario, de alguna manera, nuestra aplicación no envíe esa data a el servidor del servidor SQL. En este caso, el resto de los usuarios no van a tener visibilidad de esos cambios. Entonces se corre el riesgo, por supuesto, de estar trabajando con registro fantasma, de que al momento de actualizar la información o de enviar la información a la base de datos estemos trabajando sobre una data que ya fue eliminada, una data que fue modificada por otro usuario, o estemos insertando dos facturas con el mismo número de factura, el mismo número, con el mismo correlativo,
alternativo. Entonces todo este tipo de cosas llaman la atención del desarrollador, de manera que el proceso de diseño, el proceso de definición de cómo va a ser la aplicación, cómo vamos a manejar los datos, en qué momento los vamos a actualizar directamente, en qué momento los vamos a mantener en el cliente, cobra especial importancia, ¿ok? Mientras más tomen en cuenta ustedes todos estos elementos, menores van a ser los traumas o los cambios que puedan estar ustedes realizando luego de que la aplicación inicie el periodo de prueba. Entonces yo les recomiendo, como siempre, las personas que me conocen, que hay algunos por allí, es preferible pasar tiempo diseñando, es preferible pasar tiempo revisando las especificaciones antes de comenzar a codificar, antes de comenzar a programar. Y este tema, jóvenes, ustedes que están, muchos de ustedes a lo mejor están empezando, es súper importante. Voy a compartir entonces mi escritorio, para que comencemos a ver el demo de Consultando Datos. Ok, bueno, todos los demos los vamos a estar haciendo con Visual Studio 2010. Yo estoy trabajando con la versión Ultimate. Ustedes tranquilamente pueden trabajar con la versión profesional o la versión Express si ustedes lo desean, con cualquiera de las versiones. Y este demo de aplicaciones Windows lo estoy trabajando con Visual Basic. El próximo demo yo voy a tratar de hacérselos en C#. Vamos a ver cómo se comporta C# conmigo de aquí al próximo webcast, ¿no? Pero lo importante acá es que todo lo que van a ver ustedes hoy lo van a poder aplicar ustedes en C#. Y de hecho los cambios que tendrían que aplicar a los objetos de manejo de datos son muy mínimos. ¿Ok? Entonces fíjense, yo tengo una aplicación Windows donde vamos a estar primero probando el tema de manejo de datos conectados, o sea, consulta de datos conectados, ¿no? Entonces yo tengo sencillo, tengo un data reader. Tengo un data reader que voy a estar llenando, tengo un listbox que voy a llenar a través de la lectura paso a paso de un data reader. Vamos a ver el código y lo tenemos entonces el import system.data.sql client. Este es la importación del namespace, o este es el namespace que contiene todas las clases del programa administrado para manejar SQL Server. Entonces yo estoy trabajando con la versión Express de SQL Server Express 2008. Tranquilamente esto funciona con cualquier edición de SQL Server Express, y voy a estar trabajando con la base de datos POPs. Okay. Entonces vamos a venir acá, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos nosotros acá es un objeto connection. Estoy declarando, instanciando un objeto connection. Luego defino una variable cadena de conexión donde le estoy dando los valores de la cadena de conexión. Y fíjense que estoy trabajando con seguridad integrada. Ok. Luego en el evento load del formulario, yo lo que estoy diciéndole, o estoy definiendo la cadena de conexión, o estoy asignándole la cadena de conexión a la propiedad connection string de mi conexión. En el botón 1, que es este botón que tenemos nosotros por acá, tengo el siguiente código. Vean que lo que estoy haciendo acá es declarando e instanciando un objeto de tipo SQL Command. Este objeto SQL Command, una de las maneras de instanciarlo es definiéndole directamente el comando o el nombre del procedimiento almacenado que va a estar ejecutando. En este caso, por temas de demo, estoy haciendo un select asterisco from la tabla titles, order by title. ¿Ok? Este select asterisco, jóvenes, recuerden que una de las cosas que nunca deben hacer ustedes es realizar este tipo de queries, incluso dentro de un procedimiento almacenado, por supuesto. Tengo también la declaración de un objeto data reader. ¿Ok? Un SQL data reader. Le digo luego, ya yo le estoy diciendo acá al objeto command, que voy a estar trabajando con esta tabla, la tabla título. Ok, pero no le he dicho aún al objeto command, si ustedes se dan cuenta, dónde o a qué base de datos pertenece esta tabla título. Eso se lo digo acá a través de la propiedad connection. Yo le estoy diciendo a la propiedad connection
que va a ser igual al connection, al SQL connection que tenemos definido por acá arriba, al cual le asignamos esta cadena de conexión. Le estoy diciendo, mira, este objeto comando se va a conectar contra esta base de datos. Y para efectos de rapidez le estoy diciendo de una vez que los datos que está recibiendo este command en la propiedad command text va a ser de tipo texto directo. ¿Ok? Abro la conexión y mando a ejecutar o ejecuto el método execute data reader. Este método execute data reader es importante, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque este método lo que hace es ejecutar una sentencia select. O sea, no va a ejecutar ninguna otra sentencia de Transact SQL. Él ejecuta una sentencia select, obtiene la información y toda esa información que está obteniendo la va a almacenar dentro de un objeto data reader. ¿Ok? Tomen en cuenta lo siguiente. El data reader es un objeto que debe estar conectado, o sea, tiene que tener la conexión abierta. Por eso es que yo estoy abriendo la conexión antes de ejecutar el execute reader. Si yo cierro la conexión, libero el data reader, es decir, los datos que forman parte del data reader son liberados, es un release de esa data. ¿Okay? El data reader solamente se mueve hacia adelante, es decir, yo puedo leer siempre el siguiente registro, así hasta llegar al último registro. No puedo devolverme. No puedo hacer una especie de move previous o move first, no puedo hacerlo, ¿ok? Como contraprestación a estas limitaciones de este objeto data reader, puedo decirles que este es un objeto sumamente rápido. ¿Ok? Es un objeto sumamente rápido, la carga, la ejecución del execute data reader es sumamente rápida y el proceso de acceder a la información que mantiene el data reader en memoria es sumamente rápido en comparación con otros objetos. ¿Ok? Otro elemento importante es que el data reader, nosotros con el data reader podemos acceder dato a dato, es decir, registro a registro. No puedo hacer yo todos los registros y hacer e irme directamente al registro 40. No, tengo yo que ir uno a uno hasta llegar al registro 40, una lectura secuencial, por ejemplo. Entonces acá estoy ejecutando el execute reader, el command va, ejecuta el select asterisco from titles dentro de la base de datos pups y la información la coloca dentro del data reader de R. Luego, a través de la propiedad hasRow, para evitar que me dé un error, yo le estoy preguntando si existe, es decir, si la ejecución de ese select me devolvió algún resultado. Si esto es verdadero, entonces este señor va a ejecutar el método read del data reader. ¿Qué hace el método read? Este método, y a su vez pudiéramos decir que es una propiedad, es un método bastante particular, y es que él mueve el puntero hacia el siguiente registro y devuelve verdadero si efectivamente existe ese siguiente registro. ¿Ok? Por eso es que yo estoy haciendo ahí un while, estoy haciendo un ciclo, mientras exista ese siguiente registro. Yo leo, paso al siguiente registro y digo, sí tenemos datos, ok, continúa con la ejecución. ¿Ok? Entonces eso es lo que hace el método read. Al momento que llega al último registro y pasa al siguiente, él va a pasar el puntero al fin de archivo, al final de los datos, y va a decir, mira, no tengo más registros, entonces en ese momento va a volver falso. Acá, dentro de este ciclo, yo lo que hago es entonces, a la colección de elementos del listbox, yo le voy a agregar, yo le voy a agregar el campo title o la columna title que está dentro del data reader. ¿Ok? Yo sé que dentro de mi data reader existe un campo, una columna que se llama title. Y le estoy diciendo, mira, conviérteme en string y me la vas a agregar acá. ¿Ok? Si no existen datos, él lo que va a hacer es mostrarme aquí un cuadro de mensajes. Vamos a venirnos acá. Este es un formulario pequeño que yo hice para centralizar los demos. Vamos a venirnos acá a las consultas online y vean cómo estoy yo ejecutando este data reader. Vamos a parar la ejecución porque quiero que vean algo, ¿no? Vamos a venirnos acá. No. Vamos a dejarlo ahí y vamos a comentarlo.
Voy a comentarlo. Y aquí debería darme una excepción. ¿Por qué? Porque me va a decir que Execute Reader requiere que